Listo, ahí estamos grabando. Entonces, la idea es con esta sesión, ¿verdad?, explicarles generalidades sobre el proceso de práctica profesional, considerando pues los que están acá son estudiantes ya de bachillerato, de último año, perdón, de bachillerato, que están por cursar o matricular el curso en el próximo semestre. Entonces, la idea es informarles un poco acerca de esto y atender las dudas que vayan teniendo. Entonces, por el chat les voy a dejar una lista de asistencia para que por favor la completen también, muy importante porque, eh, digamos, la información que les compartí yo a ustedes la hice por medio de la lista masiva de correos de estudiantes de la escuela, pero no tengo una lista específica de los estudiantes que van a matricular el curso. Entonces, con esta lista también la idea es poder tener un poquito más de detalle de más o menos cuántos chicos estaremos con la matrícula en este semestre. Entonces, para que por favor la completen la lista de asistencia, ahí la dejé en el chat y ya les voy a compartir pantalla entonces para que comencemos. Ah, Nada más agradezco si alguna o alguno me confirma si ve la presentación, por favor. Está don Cristian. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué es la práctica profesional? ¿Verdad? Es un curso, es decir, ustedes tienen que matricularlo como un curso de la malla curricular, solamente se abre en el segundo semestre, entonces por eso estamos ahorita en ese proceso. Y es un curso que no es tan curso realmente, porque no se ve, no hay clases como tales, o no es como de ver materia como en otro curso, en un curso tradicional, sino que la idea de la práctica es que ustedes puedan aplicar los conocimientos y las competencias que fueron desarrollando o que han ido desarrollando en la carrera, ¿verdad? En un espacio organizacional. Yo sé que ya muchos y muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Y tienen ya experiencia a nivel profesional, pero pues el tema con esto es que es un curso que está establecido como obligatorio, ¿verdad? Y aunque ya algunos tengan experiencia, la idea es que la práctica les brinde un, una experiencia adicional con respecto a un proyecto que ustedes van a trabajar concreto, específico, en una organización que también eh, les puedo decir que es importante también para el currículum, ¿verdad? Dependiendo de la instancia en la que ustedes vayan a trabajar eventualmente, lo que ustedes hagan en la práctica también les puede funcionar como experiencia profesional para currículum. Entonces, aunque algunos lo vean como que ya yo trabajo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que hacerlo? Bueno, es un requisito primero, pero también que vean que es importante para que ustedes tengan esa experiencia con un proyecto concreto. Entonces, por ahí va el objetivo de la práctica profesional. Algunas características, bueno, como decía, este curso lo matriculan estudiantes del último semestre de bachillerato. La práctica gira en torno a un producto, es decir, no es algo que ustedes van a ir a ver qué hacen, qué se les ocurre hacer o que la organización improvise ahí con funciones ya cuando ustedes llegan, sino que la idea es que ustedes trabajen en torno a un producto previamente aprobado y así sea más concreto el trabajo, más detallado. Después, el trabajo se va a hacer durante 12 semanas y la idea es que le dediquen al menos, ¿verdad? Esto es un al menos como mínimo, 12 horas de trabajo semanal, ¿verdad? Para un total de 144 horas. Con ese tema de las horas, ¿verdad? Nosotros no somos tan estrictos, por ejemplo, tal vez como en el TCU, que sí hay que cumplir horas muy detalladas. En este caso, es una referencia, ¿verdad? En algunas prácticas puede ser que ustedes dediquen un poco más de tiempo, ¿verdad? Eh, o en unas prácticas puede ser que ustedes lo hagan un poco antes de cerrar, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué puede pasar o qué hay que hacer en esos casos, si termina antes o termina después, ¿verdad? Lo que sí aclaramos, digamos, es que esas 12 semanas son un periodo mínimo, ¿verdad? Más o menos, ahorita les muestro las fechas, pero más o menos estamos hablando de que va del 25 de agosto al 14 de noviembre, esas 12 semanas, ¿verdad? Entonces quiere decir que nos queda la mitad de noviembre y más o menos una semana de diciembre, perdón, de clases todavía. Entonces no quiere decir que si ustedes terminan esas 12 semanas, ya, listo, ¿verdad? Se desentienden del curso, sino que puede haber unas semanas ahí de ajustes o de correcciones o de presentaciones, etcétera, ¿verdad? Que hay que atender también como parte del marco del curso. Pero para enmarcar por lo menos el plan de trabajo, ¿verdad? Y los entregables, sí trabajamos en torno a un plazo de 12 semanas mínimo y con dedicación de 12 horas semanales.
Como decía, antes de arrancar, la idea es que ustedes puedan tener un plan de trabajo, que ahorita les voy a explicar cómo lo definimos, y también que ustedes cuenten con una persona facilitadora, que la persona facilitadora es el docente, ¿verdad? Usualmente se abren dos grupos, dependiendo de la cantidad de estudiantes que sean, se abren dos grupos, y el facilitador es el docente de cada grupo. Y también una persona tutora, al menos una persona tutora de la organización, que es la persona con la que ustedes van a coordinar, la persona que les va a revisar los avances, que los va a evaluar, ¿verdad? Todo ese tema de aprobaciones y demás. Entonces, al menos dos personas, ¿verdad? Tienen que estar ahí dándole seguimiento a ustedes, uno de la escuela y otro de la organización. Y muy importante, el último punto, que la práctica no es una relación laboral, ¿verdad? No es ojalá, ¿verdad? Uno desearía, pero no es como que si ustedes van a hacer la práctica en X organización, los van a contratar, ¿verdad? O les van a pagar un salario, ¿verdad? Porque no es una obligación ni es un requisito. Ojalá, si ustedes hacen un buen trabajo, ¿verdad? Que pueda haber una opción de que los contraten, ¿verdad? Sería lo ideal, si a ustedes les gustaría trabajar ahí también. Pero no es una obligación de la organización, ¿verdad? Y se aclara para que ustedes entiendan que no es una relación laboral, es decir, ustedes van a cumplir con ciertos parámetros, ciertos entregables que se van a definir en el plan de trabajo y más allá de lo que es la práctica profesional, la idea es que no se salgan, ¿verdad? Que ustedes no tengan que hacer otras cosas que están fuera de lo que se acordó con la organización, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. Ok, en cuanto a requisitos, ¿verdad? Los que vayan a matricular el curso tienen que haber aprobado estos dos cursos, ¿verdad? El de gestión de programas y proyectos y el curso de liderazgo y ética, ¿verdad? O el equivalente, o aquí ponemos los equivalentes por aquello de que hayan estudiantes que sean del plan de estudio del 2010. Entonces, por ejemplo, en la gestión de programas y proyectos, el equivalente sería el módulo 10 de gestión de servicios públicos y el equivalente de liderazgo y ética sería el módulo 10 también de gestión de servicios públicos. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Chicos, denme un segundo nada más para integrar al compañero Jefferson, porque vamos a ver. Ok, sigo aquí compartiendo y ahorita se nos une el compañero. Ok, entonces los requisitos claros, ¿verdad? Que tengan ese cumplimiento de los cursos para poder optar para que les salga opcional, perdón, opcional no, que les salga disponible el curso en la matrícula. Los roles, entonces, ¿verdad? Volviendo al tema de las personas que van a estar ahí cerca de ustedes, va a estar una persona tutora, que es el profe de la escuela. Este rol de esta persona docente, ¿verdad? Se va a encargar de compartirles información de la organización, dónde van a hacer la práctica, cuál es el producto, el objetivo, el contacto, ¿verdad? Ese tipo de información. También nosotros proponemos una primera versión de plan de trabajo que ustedes lo van a tener que luego depurar perdón, ese es el rol del tutor, perdón, el tutor es el de la organización, la persona enlace de la organización. Entonces esa persona les comparte información que es más que todo información sobre el producto que ustedes van a trabajar, igual, objetivos, insumos que ustedes van a requerir, contactos, por ejemplo, si tienen que realizar entrevistas, etcétera, o tienen que investigar algo, ¿verdad? También les va a proponer un plan de trabajo. Nosotros, como digo, inicialmente proponemos una primera versión con la organización, pero ellos son los que al final lo elaboran, el plan de trabajo, y lo depuran con ustedes en las primeras 2 semanas de inicio del curso. Entonces, esa persona va a saber qué es lo que se va a trabajar, cuáles son los entregables, ¿verdad? La persona que tiene más claro qué es lo que está esperando la organización de ustedes. Después, esa persona también va a estar a cargo de revisar periódicamente el producto. Al menos les pedimos que ya ustedes ahí coordinarán con ellos o ellas cómo lo coordinan, cómo lo manejan, perdón, el tema de seguimiento. Después, la idea es que guíen el correcto desarrollo del producto, que ustedes si tienen dudas las aclaren, ¿verdad? Con ellos. Y también la persona tutora es responsable de evaluarlos, ¿verdad? La evaluación
Ahorita vamos a ver cómo está dividida, pero la evaluación no es solo del profe, sino también de la persona a cargo de la organización, ¿verdad? Y hay evaluaciones de medio periodo y evaluaciones finales. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, ahorita vemos cómo se divide esa evaluación. Ahora sí, el rol de la persona facilitadora, que es el profesor de la escuela. Este rol se encarga de dar seguimiento a la ejecución del plan, ¿verdad? El plan de trabajo que ustedes al final aprueban con la organización. Nosotros damos seguimiento a ese tema. En mi caso, ¿verdad? Y usualmente en el caso del profesor Jefferson también, les pedimos a ustedes un avance al menos cada 2 semanas, ¿verdad? Como son bastantes estudiantes, ¿verdad? Y bastantes prácticas, a veces semanalmente cuesta un poquillo. Igual uno trata de mantener siempre la cercanía semanal, pero para que ustedes, digamos, estén reportando cómo van o si tienen alguna consulta, algo más puntual, alguna información que requieran, etcétera, casi siempre, perdón, es cada 2 semanas ese seguimiento. Y también nosotros evaluamos, ¿verdad? La parte intermedia de la práctica y la parte final de la práctica. Entonces, para que también sepan que nosotros damos una calificación. Y ya por último está el rol de ustedes como estudiantes que se encargan de cumplir con las asignaciones del curso, ¿verdad? El curso en la primera etapa, las primeras 2 semanas, les pedimos algunas formalidades, algunos documentos que tienen que completar y ya después los documentos que ustedes trabajan son relacionados con la práctica. Pero bueno, la idea es que cumplan con todas las asignaciones, que depuren ese primer plan de trabajo que la organización les va a dar para que ustedes estén de acuerdo con ese plan, lo ejecuten, desarrollen el producto o productos y realicen un informe y presentación final, ¿verdad? Que al final lo expongan como una especie de defensa de un proyecto de investigación, pero en este caso no sabemos si va a ser una investigación. Algunos proyectos son investigaciones como tales, algunos son algo más concreto. Entonces, al final ustedes exponen ese resultado, ese proceso, cómo les fue con la práctica. Así como a grandes rasgos, ¿verdad? De los roles que tiene cada actor. Entonces, ya entrando en lo que son compromisos de las tres partes, ¿verdad? Los compromisos de la escuela, en este caso de los docentes principalmente, y la parte administrativa. Eh, Primero, realizar una reunión inicial de coordinación con todas las personas contrapartes para explicar lineamientos y demás detalles de la práctica, que eso lo tendremos mañana. Valorar y autorizar la viabilidad de los productos para la práctica profesional. Nosotros en la cátedra revisamos todas las solicitudes que llegan y todas las postulaciones de ustedes para determinar la viabilidad, por ejemplo, en temas de tiempo, ¿verdad? Si es un producto o proyecto que se puede hacer en el tiempo del curso. Si de acuerdo a lo que están pidiendo, consideramos que ustedes lo pueden trabajar por la formación que llevan o los conocimientos que pueden tener, etcétera, ¿verdad? Vamos valorando qué es viable y qué no, y comunicamos cuáles son los proyectos o productos que se van a trabajar. Después presentamos ante la organización que fue seleccionada o las organizaciones seleccionadas, los nombres completos de ustedes, ¿verdad? El contacto, todo lo demás. Y si requieren alguna carta, ¿verdad? Algunas organizaciones requieren alguna carta como de indicación de que ustedes son estudiantes, que van a hacer la práctica, ese tipo de cosas, entonces también gestionamos toda esa parte. El tema de la póliza, bueno, no lo brindamos en la escuela, lo brinda la universidad, ¿verdad? La póliza estudiantil. También nos encargamos de revisar y aprobar la primera versión del plan de trabajo, como decía anteriormente, que propone la persona tutora de la organización y también la versión que ustedes depuran con la persona tutora. Entonces, ese plan de trabajo queda revisado varias veces. Ya después, cuando tenemos la lista de organizaciones, ya ustedes saben a dónde van a ir, etcétera, coordinamos una reunión inicial con cada contraparte y con ustedes, ¿verdad? En las primeras 2 semanas para poder darles la bienvenida, para presentarlos a la organización, ¿verdad? Que se conozcan, etcétera. Muy importante, ¿verdad? Que antes de que arranque o antes de que coordinemos estas 2 semanas, em, la idea es que ustedes no hagan ningún avance de la práctica, es decir, que ustedes no hayan coordinado ya con la organización, ni hayan trabajado, porque la idea es que este espacio de reunión inicial sea como el acta inicial. De hecho, ahí se monta un acta inicial para dar formal inicio al proceso. Entonces, hasta que no los presentemos en esa reunión inicial, la idea es que ustedes no hagan contacto con la organización, ¿verdad? Se los pedimos porque muchas veces pasa que llegamos a la reunión inicial y ya parece que hay acuerdos o compromisos que uno no conocía, ¿verdad? Y porque ustedes adelantaron trabajo. Entonces, la idea es que
todo se lleve a su ritmo, ¿verdad? Hay tiempo suficiente, entonces hasta que tengamos la reunión inicial, no iniciemos el trabajo como tal. Esa reunión nosotros la coordinamos para cada docente se ajusta al horario de trabajo, ¿verdad? De la organización y el de uno. Y se coordina con ustedes para que puedan estar presentes, obviamente. Otros compromisos de nosotros en la escuela, dar seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la persona estudiante. Como decía anteriormente, ¿verdad? Al menos una revisión cada 2 semanas. Mantener una comunicación constante con la persona estudiante durante el desarrollo de su práctica. Y también una comunicación regular con la persona tutora de la organización, ¿verdad? Según sea requerido. En algunos casos no es tan requerido que sea tan frecuente que nos hablemos, pero en otros casos sí, ¿verdad? Estar ahí más presentes. Tenemos que realizar una evaluación periódica, ¿verdad? Intermedia y final de ustedes. Y muy importante el punto 11 que tenemos en este caso, digamos, la posibilidad de suspender prácticas que no estén cumpliendo con los objetivos académicos e institucionales definidos, ¿verdad? O en el caso de que ustedes se ausenten o no mantengan comunicación con la organización por un periodo máximo de 2 semanas, ¿verdad? Eso es muy importante. Hemos tenido casos y por eso este punto está ahí, de estudiantes que por más de 2 semanas no responden, no presentan avances, ¿verdad? Y como vieron, son solo 12 semanas que se establece de periodo de tiempo de trabajo. Entonces, se establece que si en 2 semanas no hay señales de vida, digamos, de avances, de comunicación, ya sea con nosotros o con la organización, se puede suspender la práctica, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan claro y lo tengan presente y siempre mantengamos una buena comunicación. Después tenemos los compromisos de la organización, ¿verdad? Ellos están en la obligación de designar al menos 2 personas tutoras. Casi siempre al final va a ser una, la principal persona tutora, pero les pedimos siempre que designen dos por aquello de que la principal esté fuera o esté en algún periodo de vacaciones o incapacidad, etcétera, y puedan darle seguimiento al proceso de ustedes, ¿verdad? Y evaluar y demás. También tienen que definir la primera versión del plan de trabajo y trabajar en su depuración con ustedes en las primeras 2 semanas del proceso, que van del 11 al 22 de agosto. También tienen que mantener una comunicación constante, al menos cada 2 semanas, cada 15 días, con ustedes, pero yo siempre en la reunión inicial les pido que sea semanalmente. Y también que mantengan una comunicación regular con el docente a cargo o persona facilitadora. Otro compromiso es que tengan disponibilidad para tener esa reunión inicial, ¿verdad? Que es en las primeras 2 semanas, del 11 al 22 de agosto. Sin esa reunión inicial, no formalizamos el inicio de la práctica, entonces es muy importante que la podamos tener. También son responsables de proveer a la persona estudiante los recursos y condiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos, plan de trabajo y elaboración del producto. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ustedes lo que vayan a hacer en la organización y requieren insumos para hacerlo. Entonces, que haya esa apertura, ¿verdad? Para darle las condiciones, si ocupan un recurso, ya sea tecnológico o material, digamos, que se lo puedan brindar, pero principalmente material o documental, ¿verdad? Para que ustedes no tengan ningún atraso y puedan trabajar acorde a lo que están pidiendo. También son responsables de contribuir con el proceso de evaluación, ¿verdad? Evaluación intermedia, evaluación final. Y, muy importante, el punto 8, responsables de reconocer el derecho moral de autor o coautor de la persona estudiante en publicaciones, registros o menciones especiales. Entonces, para que ustedes sepan, ¿verdad? Que el producto que ustedes vayan a trabajar, eh, la idea, ¿verdad? Lo que se pide a la organización es que se le reconozca el derecho moral de autor o coautor, ¿verdad? En el caso de que ustedes sean coautores junto con la persona tutora de la organización. Entonces, para que también lo tengan presente. Y por último, los compromisos de persona estudiante. Lo primero, cumplir con las asignaciones del curso y aprobar, ¿verdad? Como cualquier otro curso de la carrera, con un mínimo de 7. Realizar actividades de la práctica bajo el seguimiento de la escuela y la supervisión de la persona tutora en la organización contraparte. Demostrar en todo momento y con claridad suficiente que las acciones que realizan están en estricto y permanente apego a las normas y principios jurídicos, morales y sociales, y ejecutar actividades encomendadas en el plazo convenido en el plan de trabajo. En caso contrario, previamente coordinar un ajuste con la persona facilitadora de la escuela y las personas tutoras. Ahorita vamos a ver qué pasa si ustedes terminan antes o terminan después, ¿verdad? La práctica profesional. Entonces, esos son los primeros 4 compromisos.
Otro compromiso que tienen ustedes es guardar la más absoluta reserva de los asuntos privados de la organización donde realizan la práctica, así como la debida discreción en lo relacionado con las labores que desempeñen. Muy importante, ¿verdad? Lo que ustedes vayan a recibir de información, lo que se les vaya a comentar para trabajar un producto, no tienen por qué comunicarlo hacia afuera, ¿verdad? La idea es que ustedes se centren en el proyecto, en el producto, y lo hagan con la mayor discreción posible, ¿verdad? El punto 6, cumplir con las normas organizacionales de conducta ética, de respeto y de seguridad en el trato de información y confidencialidad. También cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en los reglamentos y manuales, así como otros instructivos dispuestos en la organización, ¿verdad? En la que ustedes vayan a trabajar. Y abstenerse de ejecutar cualquier tarea en la que tengan interés directo o indirecto, así como cualquier persona de su familia o con quien tengan algún grado de afinidad, ¿verdad? Como si fuera, en ese caso sí, como si fuera una especie de relación laboral, ustedes van a tener acceso a información, ¿verdad? Y van a tener que relacionarse con personas funcionarias, incluso con personas usuarias, tal vez en algún momento. Entonces la idea es que tengan mucha integridad, ¿verdad? O sea, que se abstengan de si algo que ustedes van a hacer les beneficia o les beneficia a algún tercero, no lo hagan, ¿verdad? Obviamente es como algo lógico, pero siempre lo aclaramos de que puedan abstenerse en ese sentido. Y otros compromisos son rechazar cualquier beneficio patrimonial que les sea ofrecido. Esto porque la práctica se ejecuta mediante la modalidad de servicio no remunerado. Digamos, esto a excepción, por ejemplo, de organizaciones que tengan la posibilidad y estén en la anuencia de brindarles algún reconocimiento, ¿verdad? Por ejemplo, para viáticos o algún reconocimiento tipo salarial, digamos, algún monto que quieran darles, pero esto no es obligatorio, ¿verdad? La organización no está obligada a hacerlo y no es la norma. En realidad, ha pasado muy pocas veces de temas de viáticos que a chicos les han reconocido. Entonces, para que ustedes sepan que esto no es algo obligatorio, ¿verdad? También están en el compromiso de utilizar, en caso necesario, equipo, materiales y mobiliario asignado únicamente para realización de la práctica. Es decir, si ustedes ocupan una computadora, por ejemplo, y la organización se las brinda o algún equipo, que lo usen únicamente para las funciones de la práctica, pero no para temas personales. También, número 11, respetar los códigos de vestimenta definidos por la organización contraparte. Si es que tienen un código de vestimenta, ustedes nada más ahí consultan, ¿verdad? Si tienen que ir formales o semiformales, ¿verdad? Tampoco es como que van a ir de traje y corbata o algo ahí súper caro, elegante, sino respetar, ¿verdad? Nada más si ellos piden, por ejemplo, que se vaya con zapatos cerrados, por ejemplo, o no ir con tenis, ese tipo de cosas, digamos, o camisa manga larga, si fuera el caso. Esas cosas, tanto presencialmente como virtualmente, en el sentido de que, por ejemplo, cuando ustedes tengan reuniones con ellos o entrevistas, ese tipo de cosas, de que no estén ahí como con camisas de tirantes, por ejemplo, tal vez, o sin camisa, o, ¿verdad? Tratar como de estar presentables, ¿verdad? Con alguna camisetita, alguna blusa, digamos, y respeten el código de vestimenta que tienen ellos. También, número 12, respetar las disposiciones vigentes en la organización relacionadas con el hostigamiento sexual, tanto, bueno, en el caso de la UBRA como en el caso de las organizaciones a las que vayan. Y por último, otros compromisos que se definan en coordinación previa con la persona facilitadora y las personas tutoras. Es decir, por ejemplo, en la reunión inicial, si la organización dice que ellos tienen algún reglamento específico, digamos, que hay que respetar con ciertos parámetros, entonces ahí lo revisamos, vemos qué es lo que están exigiendo, por ejemplo, o pidiendo respetar, y tomamos el acuerdo, ¿verdad? Pero ya eso depende de cada organización. No sé si está por acá Jefferson. ¿Ya está por acá, Jeff? No lo veo por acá. Vamos a ver. No. Ok, vamos a seguir entonces con la presentación. Si tienen alguna consulta, chicos, la pueden ir haciendo en el chat y al final damos el espacio para que la expongan, si fuera el caso. Entonces, bueno, en resumen, ¿verdad? La práctica profesional no implica que ustedes vayan a atender llamadas, que vayan a archivar documentos, que vayan a sistematizar información, ¿verdad? Que los agarren como nada más para labores muy mecánicas, digamos, eso no es una práctica profesional, ni que den apoyo
una vez que finalice la práctica. Es decir, si ya terminamos el producto o los productos y no hay algo más relacionado a ese producto que se pueda aportar, ¿verdad? O ya no hay más tiempo, listo. Tenemos que cerrar, ¿verdad? Porque es un curso como tal y tenemos que hacer cierre de notas y toda la cuestión. No significa que ustedes van a estar ahí trabajando el 20 de diciembre, en enero, febrero, ¿verdad? Nada que ver, sino que hay plazos establecidos. Y también la práctica no implica cualquier otra cosa que no se relacione con el producto definido. Por parte de la universidad o de la escuela, la práctica no implica agendar reuniones recurrentes con la contraparte, es decir, nosotros mantenemos una comunicación constante, ¿verdad? Y estamos ahí cerca de la contraparte, pero no significa que vamos a estar reuniéndonos con ellos todas las semanas, ¿verdad? Tampoco realizar el producto. Quien realiza el producto son ustedes en conjunto con la organización. Y tampoco significa que revisemos semanalmente el producto. Esto por la cantidad de productos que son, ¿verdad? Entonces, sí tratamos de estar cerca, como les digo, el avance, etcétera, pero el rol del docente se centra más en el seguimiento al avance más que al producto. No quiere decir que no les podemos dar sugerencias o revisiones, ¿verdad? De la parte técnica, pero se hace de esta manera para evitar, ¿verdad? Algún descontento de parte de la organización por cómo quieren ellos que ustedes trabajen los productos o cómo quieren que al final los entreguen, por ejemplo. Y de parte de la organización no implica contar con un asistente o secretario, ustedes no son un asistente o secretario de ellos, ustedes van a ir a trabajar en un proyecto o producto concreto. Tampoco significa que desatiendan el seguimiento de ustedes, es decir, que los dejen botados y no les den respuestas, no les den insumos, ese tipo de cosas. Y tampoco que les deleguen a una segunda persona la responsabilidad del seguimiento. Es decir, siempre va a haber un tutor principal y ojalá un tutor secundario por aquello de que el titular no esté, pero no significa que el titular va a desprenderse de ustedes y va a decir, no, que le dé seguimiento tal, ¿verdad? Hay que le asigne a cualquier persona. Esa persona siempre va a ser la responsable de estar cerca y darle seguimiento a ustedes. Ok, entonces el producto que ustedes vayan a trabajar es responsabilidad de la persona estudiante con supervisión de la organización y seguimiento de la persona docente, persona facilitadora. En resumen, la práctica profesional es un espacio en el que la persona estudiante pone en práctica todos los conocimientos y habilidades para colaborar en el desarrollo de un proyecto organizacional según la dirección de la organización. Es decir, la persona facilitadora de la escuela o docente no es responsable del resultado del proyecto de la práctica, puesto que el mismo es desarrollado según instrucciones y supervisión de la persona contraparte. Esto es una aclaración de lo que ya comenté anteriormente. Ahora vienen unas cuatro aclaraciones, me parece, muy importantes que hacemos considerando la experiencia que hemos tenido ya en estos 6 años que tiene la práctica de desarrollarse. Número uno es que en caso de que el producto o productos definidos deban ajustarse, cambiarse o complementarse una vez que ustedes iniciaron la práctica, se debe coordinar una reunión entre la persona docente, las personas tutoras y las personas estudiantes, con el fin de que las personas tutoras, ¿verdad?, de la organización expliquen el alcance, características e implicaciones del nuevo producto o productos. De igual manera, estos nuevos productos o ajustes, ¿verdad?, deben ser aprobados por la respectiva persona docente, considerando la coherencia de estos con los objetivos de la carrera y el tiempo y los recursos requeridos para su desarrollo. Esto, ¿verdad? Considerando que en el proceso a la organización se le ocurra, digamos, que ya no quiere el proyecto de una manera, sino que quiere meterle algo más, ¿verdad? Entonces, no es como que van a meter cosas a su antojo y sin comunicarlo. Entonces, la idea es coordinar. Tal vez a veces no hace falta la reunión, si es algo pequeño, pero sí que nos informen al docente para poder ver si lo que están pidiendo está en línea con lo que ya se había aprobado o con lo que ustedes pueden trabajar, si da tiempo, todo ese tipo de cosas y decirles, listo, hagamos el cambio, ajustamos el plan de trabajo, lo volvemos a firmar y seguimos con ese ajuste, ¿verdad? Porque la idea no es que el plan de trabajo esté escrito en piedra, pues puede sufrir ajustes, pero siempre y cuando los conversemos y estemos todos de acuerdo. Esa es la primera aclaración. La segunda es que en casos, perdón, en los que no sea posible finalizar la práctica en el tiempo definido, la persona facilitadora, las personas tutoras y estudiantes deben coordinar un espacio de reunión también para definir el alcance final que tendrá el trabajo realizado. Además, las personas estudiantes deben preparar un informe en el que se detalle las razones de esa situación y remitirlo a la persona facilitadora. Dicho informe debe contar con la firma de aprobación de las personas tutoras. Esto, por ejemplo,
Esto, por ejemplo, chicos, en casos en que el tiempo no sea suficiente, ¿verdad? Que nos gane el tiempo y no podamos terminar la práctica. Entonces, hacemos un cierre, nos ponemos de acuerdo, hacemos un cierre, vemos hasta dónde llegaron, ustedes hacen el informe de cierre, toda la cuestión, y ese informe de cierre se detalla el por qué no se pudo finalizar, ¿verdad? Por diferentes motivos, puede ser. Entonces, hacemos ese cierre, digamos, formal para que ustedes no se vean afectados también con la nota de la organización, ¿verdad? Que no diga que ustedes no lo terminaron porque no quisieron, ¿verdad? Sino que hay justificaciones de peso. Entonces, más que todo van en esa línea. La tercera aclaración es que en casos en los que la práctica finalice antes del tiempo, perdón, en casos en los que la práctica finalice antes del tiempo, es decir, que más bien ustedes lo hagan más rápido, la persona facilitadora, las personas tutoras y las personas estudiantes deben coordinar un espacio de reunión para definir si se trabajará en un producto complementario o bien si se dará por finalizado el proceso al no identificarse más necesidades organizacionales. Lo que decía al inicio, ¿verdad? Ustedes, la práctica se enmarca en 12 semanas, puede ser que lo terminen antes. Eh, si eso pasa, nos ponemos de acuerdo porque casi siempre pasa que lo que ustedes hacen es complemento de algo más. Entonces, puede ser que en ese tiempo que sobró, digamos, entre comillas, ustedes puedan trabajar ese otro producto. Entonces, eso lo podemos coordinar. Si la organización dice, no, ya hasta aquí llegamos, no hay nada más que trabajar, entonces hacemos el proceso de cierre y de parte del docente se define si ustedes hacen un trabajo adicional, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que esté sobrando. Porque la idea es que ustedes no es como que queden ahí en septiembre sin nada más que hacer, ¿verdad? Hay que cumplir con ciertos plazos del curso. Entonces, eso en casos de que terminen antes. Y si, por ejemplo, llegan las 12 semanas y todavía falta un poquito, entonces puede ser que ustedes ocupen más semanas. Por eso es que siempre hacemos 12, previendo que queden unas semanas ahí, diría uno, de holgura, para que ustedes puedan finalizar el proceso adecuadamente. La aclaración número 4 es en los casos en que la organización incumpla sus obligaciones o bien detenga sin previo aviso o autorización la práctica una vez iniciada. En estos casos, la escuela tomará la decisión de dar prioridad a otras organizaciones en los siguientes 2 periodos. Esto es, porque también nos ha pasado, de organizaciones que se desentienden de la práctica, ¿verdad? Que al final no revisan nada, no le dan feedback de nada, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la práctica se suspende, se puede suspender, ¿verdad? Y a la organización se le suspende o se le sanciona por al menos 2 periodos, 2 años, en los que si ellos están interesados en recibir estudiantes, no se les da apoyo, ¿verdad? Para que también ellos lo tengan presente. En el caso de las personas estudiantes, el equipo docente, ¿verdad? Si pasa esto, les solicitará un informe sobre el avance realizado con el fin de valorar si se les solicitará un trabajo adicional para complementar su práctica profesional, además de determinar la nota a asignar en el curso, ¿verdad? Si esto pasa, tendríamos que coordinar con ustedes a ver qué más podemos trabajar. Y la aclaración número 5 es que en casos en los que las personas estudiantes se ausenten de su práctica o no se comuniquen con las personas tutoras, como decía anteriormente, por un periodo máximo de 2 semanas, se considerará como un abandono de la práctica profesional y las personas estudiantes serán sancionadas con la reprobación del curso. En estos casos, la persona facilitadora deberá comunicar a la organización que la práctica ha sido suspendida y valorará con la dirección de la escuela la posibilidad de que algunas personas estudiantes diferentes, ¿verdad? A las que ya matricularon el curso, puedan finalizar el trabajo, alguna especie de pasantía. Pero muy importante, chicos, digamos, si ustedes, como digo, no tienen comunicación por un periodo de 2 semanas como máximo, ¿verdad? Comunicación o avances, al menos diciendo, estamos trabajando en esto, la práctica se suspende, ¿verdad? Y eso implica que ustedes van a reprobar el curso. Entonces, para que también lo tengan presente, de que no se pierdan en el proceso. Ok, doy aquí un espacio por si tienen alguna consulta. Les doy el chance para que abran el micrófono si alguna quiere hacer una consulta o alguna duda de lo que ya hemos venido conversando antes de pasar a esta segunda parte. José, adelante. Sí, profe, con respecto, bueno, yo tengo dos consultas que las hice en el chat, pero mejor las digo una vez. Ok. La reunión que estás comentando es solamente para las instituciones que brindan la escuela o también para los proyectos que proponen los estudiantes con la organización.
Ajá, hay dos reuniones, muy buena pregunta. Hay dos reuniones. La de mañana es con todas las organizaciones que estén interesadas, porque de Ujú. momento no, el plazo está abierto, ¿verdad? La de mañana es general. La reunión inicial, que es del 11 al 22, o sea, en esas 2 semanas hay que coordinar una reunión inicial, es con las organizaciones con las cuales se va a trabajar, sea las que pidieron apoyo o las que ustedes postularon, con todas. O sea, todas las prácticas. Yo sé que algunos que ya postularon, ¿verdad? Eso es muy importante. Algunos de los que postulan es porque ya coordinan previamente con la organización, ya se conocen, incluso han avanzado en algo. En esos casos, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero la idea es que el proceso de práctica, al menos lo que es el plan de trabajo, podamos iniciarlo hasta que tengamos esta reunión inicial. Todas las organizaciones sin excepción, postuladas o no postuladas. Ok, perfecto, profe. Y también la otra era si se termina antes la práctica, pero se cumplen con las horas. Digamos, el tema de las horas, José, es lo que decía al inicio, digamos, las horas son un margen de referencia, un tema de referencia para que ustedes se acomoden, digamos, con su tiempo semanal, ¿verdad? Pero, como dije, ¿verdad? Si la práctica finaliza antes, aunque ustedes hayan hecho las horas, digamos, eh, tenemos que ver qué más procede, porque, por ejemplo, puede ser que ustedes terminaron en, no sé, la primera semana de noviembre y el semestre termina hasta la segunda de diciembre, más o menos. Entonces no es como que ustedes van a estar un mes sin nada que hacer, al menos, o a menos, perdón, de que la organización no determine ningún otro trabajo, no se requiera ningún otro producto o algún complemento, digamos. Entonces, sí es como claro que, digamos, que les quede claro que la práctica tiene unas horas de referencia, pero al final de cuentas es un curso que ustedes tienen que llevar durante todo el semestre. Entonces, para que también tengan presente ese tema. No sé si te quedó claro, José, o si respondí a Cristian, la, ahí a tal la vez duda. Adelante, quisiera Jefferson. extrañar ahí. Buenas tardes a todos y a todas. Saludé por el chat, pero no me he podido saludar por acá. Acá llueve un poquito, entonces no sé si me escuchan bien. Sí, ahí se escucha bien, Jeff. Ok, nada más aclarar, ¿verdad? Aunque ya se dijo, pero bueno, es importante que si ustedes van a postular un proyecto, sea un proyecto que está por empezar. No se vale que yo estoy haciendo un trabajo hace tiempo, voluntario, una pasantía, digamos, y quiero meterle un gol a la práctica, ¿verdad? Entonces, claro, terminé la primera semana de octubre porque ya yo había empezado eso. Eso no se vale, ¿ok? Entonces, en eso seamos completamente claros. Si usted va a proponer un proyecto, tiene que ser un proyecto que está en cero, ¿verdad? Y que usted va a empezar a trabajar cuando empiece el semestre, ¿verdad? Porque ya hemos tenido casos. Tampoco es válido que usted nos presente un proyecto que no tiene nada que ver con la carrera, ¿verdad? Porque usted conoce a alguien que tiene una empresa, entonces tal vez le sirve X, si no está vinculado con la carrera, pues tampoco. Entonces, sí les pedimos que seamos muy sinceros y responsables a la hora de proponer un proyecto. Y si usted lo propone igual y es un proyecto atinente a la carrera, sí le pedimos que llevemos el proyecto en el orden que dicta el curso, ¿verdad? Aunque usted conozca la organización y demás, tratemos de, no, hay gente que lo propone y ya está haciendo, no, esperémonos porque esto va en el marco de un curso. Ok, sería lo que les pedimos con aquellos que tengan proyectos que propongan, digamos, un proyecto. Gracias, Cristian, y gracias a todos y a todas. Gracias, Jeff. Sí, le voy a la palabra a Abigail y ahorita respondo las consultas escritas del chat. Adelante, Abigail. A decir el profesor, entiendo que, bueno, claramente uno no puede proponer un proyecto que ya haya iniciado como estudiante, pero en el caso de la organización, digamos que la organización, no sé, tiene que realizar algún proyecto en específico y ellos ya lo empezaron, ya lo llevan adelante y uno cuando se incorpore empezaría uno desde cero, pero ya ellos tienen ciertas cosas realizadas y no se une como un complemento. En Ujú. este caso sí se podría o tendría que ser un proyecto que también la organización esté por empezar. No, no, en ese caso no hay problema. Vamos a ver, el tema es que ustedes, como su práctica profesional, arranquen cuando se arranca el curso.
Eso es lo que comentaba el profesor Jefferson. Si la organización tiene un proyecto y, porque muy posiblemente o ha pasado ya, digamos, es un proyecto que se trabaja durante varios años, por ejemplo. Entonces ese proyecto está en una etapa X. Entonces ustedes, esa práctica es para poder sacar esa etapa X de ese proyecto. No quiere decir que porque esté avanzado o ya hay etapas concluidas, no lo pueden hacer. El tema es que ustedes en el plan de trabajo, ¿verdad? Se define claramente cuándo van a arrancar, qué van a hacer y cuándo van a finalizar, ¿verdad? No sé si te respondí bien, Abigail. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, viendo un toquecito aquí las preguntas del chat, ya respondí las dos de José Daniel. Dice Kenia, ¿existe la opción para realizar levantamiento de requisitos? Kenia, con ese tema, ¿te referís como a si ya tienes experiencia haciendo una práctica o laboral? Que si puedes levantar el curso. No sé si puedes explicarte. ¿O te referís como a los requisitos para poder matricularlo, más bien? Y me ayudas, Kenia, ahí tal vez si quieres abrir el micrófono o lo pones en el chat. Mientras tanto, voy leyendo otra que dice, bueno, aquí Jefferson respondió, perdón, dice, los levantamientos de requisitos se gestionan directamente con la escuela, es correcto, y la recomendación es hacerlo, la solicitud lo más pronto posible, siempre media un análisis de la escuela, se puede aprobar o denegar la solicitud de levantamiento. Sí, si es un tema, por ejemplo, lo que estás diciendo, el levantamiento para poder cumplir con los requisitos y matricularlo, sí, la idea es que lo hagas lo más pronto posible para que ya en el momento de matrícula te salga habilitado el curso. Y dice aquí Yancy, ¿qué pasa con las instituciones que trabajan procesos y no proyectos? ¿Cómo funcionaría en ese caso? Ok, Yancy, el tema es que la práctica, eh, eso se les va a aclarar mañana a las organizaciones, la práctica gira en torno a un proyecto o producto, es decir, con esto queremos decir más bien que gira en torno a un periodo de tiempo definido y con objetivos definidos y con entregables definidos, ¿verdad? O sea, si es un tema de que es un proceso de trabajo, por ejemplo, no sé, proceso de planificación, digamos, un proceso administrativo, ok, todo bien, se trabaja por procesos, pero en ese proceso hay que definir qué van a hacer ustedes, ¿verdad? En ese periodo de la práctica, qué entregables van a hacer ustedes en ese periodo, ¿verdad? Entonces, si la organización trabaja por procesos, es un tema ya de ellos, de cómo se organizan, digamos, si es por resultados, etcétera, pero ustedes tienen que tener un inicio y un fin y objetivos y entregables claros en esa práctica. Después pregunta aquí Jorge. Dice, ¿se detallarán cuáles organizaciones tienen proyectos virtuales? Sí, Jorge, cuando publiquemos la lista de organizaciones disponibles, ahí viene cuáles son virtuales, cuáles son bimodales y cuáles son 100% presenciales. Entonces también para que ustedes lo valoren antes de elegir una opción. Dice José, a la sesión de mañana solo asisten organizaciones que se postularon o mañana asisten las que quieran asistir, José, digamos, no sabemos, no tenemos confirmación de asistencia. Mañana asisten las que quieran. Yo recomiendo, si ustedes tienen organizaciones ya para postular, que las inviten, si tienen el contacto, que las inviten para que estén, porque vamos a hablar como esta reunión, generalidades, para que todos estén enterados, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que estén todas. Mariana pregunta una pregunta, eh, pregunta hipotética, o sea, se me perdió, pregunta hipotética. En caso de tener una relación laboral con X o Y organización, se puede hacer en otra división totalmente diferente de la organización y fuera de horario laboral. Sí, eso es muy importante. En principio, la práctica no la pueden hacer en un espacio, perdón, donde laboran o realizan pasantías o realizan horas, perdón, por ejemplo. Sin embargo, si ustedes plantean un proyecto en esa organización en un área totalmente diferente, con funciones que no tienen nada que ver con lo que ustedes hacen, con supervisión de un jefe diferente, etcétera, o sea, que son áreas totalmente diferentes, ¿verdad? Lo podemos valorar para que ustedes lo puedan hacer. Siempre y cuando, como les digo, sea algo totalmente ajeno a las funciones habituales que ustedes hacen, ¿verdad? Porque con esto lo que no se quiere es que el estudiante realice o se valga de su trabajo para hacer la práctica y que sea lo que hace día a día la práctica, no. La idea es que ustedes hagan una práctica o un proyecto ajeno a lo que ya es su espacio laboral, ¿verdad?
Después Jorge pregunta, ¿la sesión de mañana ya existe la invitación de Teams? Sí, la invitación la enviamos a las bases de datos de las organizaciones que tenemos, ¿verdad? En la escuela, y lo publicamos en redes sociales de la escuela también. Entonces, para que lo tengan presente, José está pidiendo el link, ya se los paso por acá, el link de mañana. Y con esa pregunta continúo con la siguiente parte de la presentación para no atrasarnos. Aquí está enlace de reunión de mañana. Chicos, vayan completando la hoja de asistencia, porfa, los que no lo han completado, para que nos quede ahí la información de ustedes. Ok, entonces volviendo a la presentación. A ver, volviendo a la presentación, aquí estamos con la parte de cómo está dividida la evaluación, ¿verdad? El curso como tal, ¿verdad? El 100% está dividido de esta forma. Un 60% de la nota sale de la evaluación que hace la contraparte, es decir, la organización, la evaluación intermedia y la evaluación final. Si no me equivoco, la evaluación intermedia creo que vale como 15% y la final sería 45%. Tengo que revisar, pero más o menos por ahí anda. Em, y esa evaluación es un formulario digital, ¿verdad? Se les envía un formulario digital a sus respectivas contrapartes y ellos evalúan por ahí y dan la calificación final. Entonces se hace de esta forma, ¿verdad? Para que el peso mayor de la nota esté a cargo de la organización, que al final de cuentas es quien aprueba el producto o proyecto que ustedes van a trabajar. Y el 40% restante es la evaluación que hace el docente, que se divide en temas de formalización, la parte del plan de trabajo, la evaluación intermedia y la evaluación final. Ahí se divide, digamos, el 40%. Ahora, ¿cómo se asigna una organización? ¿Verdad? Los que ya algunos estaban preguntando. Las dos opciones, ¿verdad? Está la organización que ustedes postulan, que es esta que está aquí a la derecha, o la organización que contacta a la escuela, ¿verdad? En dado caso, bueno, en ambos casos, perdón, el periodo está abierto, ¿verdad? El formulario se publicó el 20 de mayo y está abierto hasta el 13 de junio. Entonces, para que lo tengan presente. Pasos a seguir, ¿verdad? En el caso de las organizaciones que nos contactan a nosotros en la escuela, ¿verdad? La gente que se acerca a nosotros para pedir apoyo de ustedes. Lo primero es que cuando ya tenemos la lista depurada, ¿verdad? De las organizaciones con las que se va a trabajar, ya después de que revisamos los proyectos, ¿verdad? Todo está bien. Publicamos esa lista, ahorita vamos a ver las fechas, publicamos esa lista y ustedes completan un formulario, ¿verdad? Que les vamos a compartir un formulario de preferencias para que marquen más o menos 5 o 3 opciones de esa lista, cuáles prefieren, ¿verdad? Si es virtual, si es presencial, si es en un ministerio, si es en un organismo internacional, lo que sea, ¿verdad? Ustedes eligen esas opciones. Después nosotros revisamos las preferencias que ustedes están marcando en ese formulario y comunicamos el grupo en el que tienen que matricular. ¿Cómo hacemos digamos, la separación? Por ejemplo, decir, Juan y Mario escogieron las mismas organizaciones, pero ¿a dónde va a ir Juan y a dónde va a ir Mario? Entonces, si los estudiantes eligen las mismas, nos basamos primero en la cantidad de cupos que hay, ¿verdad? Que eso también se los comunicamos. La cantidad de cupos, es decir, cuántos estudiantes pueden ir a una misma organización, que eso lo define la organización, es decir, cuántos estudiantes requiere para trabajar ese producto, si es uno, son dos, tres, cuatro, etcétera, ¿verdad? Entonces ustedes ven los cupos que hay disponibles. Si ya se llenan los cupos, por ejemplo, Juan, María, Pedro llenan los 3 cupos que habían y Pablo no puede matricularlo o ya no tiene campo, lo que hacemos en ese caso para decir que Pablo no puede es basarnos en la nota ponderado, como si fuera matrícula, ¿verdad? Es el criterio que tenemos, ¿verdad? La nota ponderado, los que tienen nota más alta de matrícula son los que se van a agrupar primero en las opciones que marcaron y pues los que tienen nota más baja se van a ir agrupando en las opciones, digamos, que van quedando. En caso de que, por ejemplo, de las 5 opciones que marcaron, ya se llenaron las 5, ¿verdad? Porque tal vez la nota es más baja, entonces se les asigna de las que van quedando, ¿verdad? Disponibles. Entonces, para que lo tengan presente, ese es el criterio, digamos, de agrupación, igual como el proceso de matrícula, nos basamos en el ponderado. Entonces, se les comunica al grupo, ustedes matriculan y ya una vez que matriculan,
Entonces comunicamos los nombres de ustedes a las organizaciones para que sepan quiénes son los estudiantes que van a trabajar con ellos. Eso en el caso de la primera modalidad, cuando la gente nos pide apoyo a nosotros. Cuando ustedes postulan a una organización, ¿verdad? En ese caso, ustedes contactan a la organización, completan el formulario, ya sea ustedes con el apoyo de la organización o la organización, completan el formulario de postulación. Nosotros revisamos las solicitudes, damos respuesta, ¿verdad? De si es viable, si el producto se puede trabajar, etcétera. Y les decimos en cuál grupo matriculan y ustedes matriculan el curso, ¿verdad? Entonces, básicamente son pasos similares. Ok, chicos, entonces, en este tema, ¿cuáles son las fechas claves o próximos pasos? Lo primero es que la recepción de solicitudes o postulaciones, como dije, está abierta hasta el viernes 13 de junio, es decir, de este viernes de pasado mañana en 8. Después de ese periodo, nosotros revisamos las solicitudes, ¿verdad? Y definimos una lista preliminar. Eso va a ser del 16 al 27 de junio. Igualmente, en ese periodo de lista preliminar, contactamos a la organización para ver si hay que aclarar algo o que nos ayude alguna duda que tenemos con lo que están postulando o con lo que ustedes postularon, aclaramos lo que haga falta para publicar la lista final el 30 de junio. Esa es la fecha estimada, 30 de junio. Ya una vez que publicamos la lista de organizaciones disponibles, de una vez les pedimos el plan de trabajo a las personas tutoras para que lo vayan trabajando el mismo día, el mismo 30 de junio. Muy importante, esta lista final de organizaciones y productos o proyectos es únicamente de las organizaciones que nos pidieron apoyo a nosotros, esta primera modalidad. Si son organizaciones que ustedes postularon, no se publican en esa lista porque ya son organizaciones que están asignadas a ustedes, a los estudiantes que postularon, ¿verdad? Entonces, muy importante para que sepan los que vayan a postular que en esta lista no van a salir las organizaciones que ustedes postulen, ¿verdad? Otros pasos, ya cuando publicamos la lista, también publicamos un formulario, ¿verdad? El de preferencias para que ustedes entonces del 30 de junio al 4 de julio indiquen las preferencias a dónde les gustaría ir a hacer la práctica o hacer la práctica virtual, por ejemplo. Y eso lo revisamos hasta el 14 de julio cuando les comunicamos en qué grupo, en qué organización les toca y en qué grupo van a matricular. La matrícula del curso, según el calendario de la universidad, va a ser del 21 al 24 de julio y el inicio de lecciones está para el lunes 11 de agosto. Este curso se abre los lunes, o sea, el curso por horario, digamos, se brinda los lunes. Entonces, el lunes 11, ese día tenemos una sesión de inicio del curso con todos y ahí revisamos las formalidades del curso, el programa, etcétera, las asignaciones. Y les decimos, aquí está la lista a la que ustedes fueron asignados, la organización, esos son los contactos, etcétera. Ahora damos las formalidades para que ustedes ya estén al tanto de dónde van a trabajarlo. El punto 9 es la depuración de los planes de trabajo, ¿verdad? En las semanas del 11 al 22 de agosto, que son las primeras 2 semanas, ahí no es semanas de trabajo de práctica, sino son semanas de formalidad. Ustedes van a revisar el plan de trabajo, van a tener la reunión de inicio con la organización y con nosotros, van a llenar algunos documentos que les pedimos, etcétera, ¿verdad? En esas 2 semanas. Y el inicio de trabajo como tal, que eso puede variar dependiendo, ¿verdad? Pero está definido para que arranquen el 25 de agosto. Es decir, el lunes 25 de agosto arrancarían las 12 semanas de plazo que establecemos para la práctica profesional. Entonces, chicos, viendo esto, ¿verdad? Viendo las modalidades, viendo las fechas, viendo los pasos a seguir, etcétera, y con lo que ya conversamos, igual les consulto si tienen alguna otra consulta o algún comentario. Entonces voy a dejar de compartir para poder ver hermanitas y ver el chat. Ustedes me dicen si tienen alguna otra consulta. José, adelante. Profe, una consulta por el tipo de relación que hay con la organización y dado el caso de que tengan como horarios predeterminados y un proyecto extendido a lo largo del año que no llegue a afectar como el cumplimiento de las semanas previstas, se podría empezar como una forma asistencial para no perder la línea, porque bueno, en todo proceso, los primeros meses, digamos, es el proceso de planificación, de tomar lineamientos y otras cosas,
Y si está la disponibilidad para empezar, se podría. Digamos, eso me imagino que es en el caso de la gente que ustedes postulen, organizaciones que Ujú. ustedes postulen. Vamos a ver, vuelvo con el punto del tema del plan, ¿verdad? La idea es que la práctica la arranque informalmente cuando nos reunimos con la reunión inicial, ¿verdad? Porque ahí tenemos digamos, el disparo de salida, el acta inicial de la práctica. Entonces, lo ideal es que no trabajen nada hasta que eso pase. En el caso de las que ustedes postulen, yo sé que es muy difícil porque usualmente los que postulan es porque ya tienen alguna cercanía o ya han trabajado algún voluntariado o lo que sea. En esos casos, digamos, si ustedes quieren irse poniendo de acuerdo con ellos, porque usualmente ya lo van a hacer, en el caso de las postuladas, no es lo ideal, pero lo pueden hacer. Sin embargo, en el plan de trabajo que se va a acordar, que van a firmar las partes, tiene que quedar claro que ustedes van a trabajar durante todo el periodo de la práctica, ¿verdad? O sea, con esto me refiero a que si van a adelantar algún punto, bueno, la práctica tiene que ser suficiente para asegurarles que durante todo el semestre lo van a trabajar, ¿verdad? No es como que van a adelantar un montón de trabajo y en septiembre ya terminaron la práctica, porque lo hicieron en junio. Eso no. O sea, la práctica tiene que desarrollarse en el periodo del curso, que es durante todo el semestre. Entonces, eso digamos para que lo tengan claro. Por eso es que se define un plan de trabajo con entregables, con fechas, y al final ese documento lo firman, ¿verdad? La organización responsable. Perfecto, profe. Profe, y de la mano con lo que comenta rápido, si dado, bueno, uno, el proyecto, digo, uno hace hipótesis de lo que se espera como resultados, pero dado el caso de que uno ya está prácticamente terminando y el proyecto, digamos, se volvió inviable de un momento para el otro, llega a afectar la nota. Si el proyecto se vuelve inviable o, digamos, se determina que hay que ajustarlo, ¿verdad? Ahí tenemos que sentarnos a ver el caso puntualmente, ¿verdad? A ver por qué el proyecto ya no se va a hacer, ¿verdad? O si se va a ajustar, etcétera. No, no es como que de una vez decidimos, no, entonces ya el estudiante se quedó, no. Hay que ver qué se puede ajustar. Si la organización no lo ajusta, o sea, no hay nada más que hacer, entonces vemos dónde reubicamos al estudiante, ¿verdad? Porque, como digo, la idea es que ustedes cumplan con el compromiso durante todo el semestre. Es como cualquier otro curso, digamos, de la carrera. Listo, profe, perfecto. Con gusto. Y chicas, no sé si chicas, chicos, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Comercial, la idea es que el video quede cargado en la página de la escuela. Obviamente yo no lo cargo yo, entonces lo coordino con el compañero de TI de la escuela. Entonces yo esperaría que esta semana lo podamos tener, pero si no, cualquier cosa me lo piden por correo, yo les paso el enlace. Igualmente la presentación para que la puedan tener. La idea es que esté cargada en la página y si no me la piden. Vamos a ver, voy a ver un toquecito a ver cuántas respuestas hay en el formulario, porque aquí ya vemos 39 estudiantes y yo. Vamos a ver, parece que sí que, según las respuestas, pues parece que todos lo han completado. Igual, si alguno falta, completar el formulario, ahí está en el chat. Y chicos, si no hay más consultas o comentarios, vamos a ver. Aquí quedan igual los contactos de el docente Jefferson y mi contacto por correo, ¿verdad? Para que cualquier cosa ahí nos escriban. Y si ocupan algún documento, alguna información o tienen alguna consulta que les surge después, pues ahí la vemos. Muchísimas gracias. Entonces, si no hay más consultas, estaríamos terminando por acá. Vamos a ver, veo algo en el chat. Profe, ¿A qué sí, hora? Ajá, adelante. yo entré un poquito tarde, tenía apuntada la hora y la fecha y se me fue. ¿Será que puedes volver a enviar el link? ¿Cuál link? Perdón. El de la encuesta esta que estabas hablando ahorita. Ah, la lista de asistencia. Ujú. Sí, claro, ya la paso por acá. Igual ahí me pongo al día, si van a subir la reunión, la veré. Sí, yo les voy a pasar para curarnos en salud, les voy a pasar
la grabación a todos los que llenaron la lista para que la tengan por ahí. Si a alguno no le llega, entonces me escribe, pero ahí se las comparto. Por aquí veo una pregunta, dice, ¿a qué hora la reunión de mañana? Igual, a las 5, por acá por Teams. Y creo que no hay más preguntas, sí. Entonces, chicos, agradecerles. Ahí estamos a la orden. Cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias. Profe, Muchas una gracias. consulta. Sí, Es más que todo con el formulario de la postulación que hace uno como estudiante. ajá. Si yo lo tengo, digamos, si yo y otro estudiante queremos postular el mismo proyecto, ¿solo tiene que hacerlo uno o lo tienen que hacer ambos? Puede hacerlo uno, pero que detallen o sea, el nombre y carnet de ambos, ¿verdad? Ok, sí, De es ambos que estudiantes. como en el formulario venía como el nombre completo, ahí se pueden poner los dos, no importa. Sí, 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 exactamente. Ok, era eso, Ujú, gracias. con gusto. No sé si alguien más iba a preguntar algo, me pareció. No, creo que no. Bueno, chicos, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan linda noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches.